A veces, el destino tiene planes que nadie puede prever. Él era un millonario exitoso, con todo lo que el dinero podía comprar, pero lo que encontró ese día fue mucho más valioso que cualquier fortuna. Cuando la vio, su infancia regresó en un abrir y cerrar de ojos. La mujer que una vez fue su primer amor, perdida en los recuerdos, estaba ahí, justo frente a él. En una fracción de segundo, se arrodilló y las lágrimas comenzaron a caer. Prepárate para esta conmovedora historia que muestra que, a veces, el verdadero amor sobrevive al tiempo y a las circunstancias. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. La mañana en Oslo se presentaba gris y fría, como si el sol hubiera decidido ocultarse detrás de un manto de nubes. Magnus, un hombre de negocios exitoso, caminaba por las calles del centro, sus pasos resonando en el pavimento mojado. A pesar de su fortuna, que le había permitido vivir en un lujoso apartamento con vista al fiordo y disfrutar de un estilo de vida envidiable, su corazón estaba cargado de una soledad que no podía ignorar. La prisa de la ciudad a su alrededor parecía un eco distante, un mundo vibrante que no lograba tocarlo. Mientras sortea a las multitudes, su mente divaga. Recuerda las noches de celebración con sus colegas, las reuniones de negocios que terminaban en cenas extravagantes, y, sin embargo, una sensación de vacío lo perseguía. Se preguntaba qué había logrado realmente. Su éxito profesional lo había llevado a una cima, pero allí, en la soledad de su existencia, se dio cuenta de que había sacrificado mucho en el camino. Amigos, familia, e incluso el amor. En su mente, el recuerdo de Ingrid, su primer amor, surgió como un destello en la penumbra de su corazón. Magnus había construido una vida de lujos, pero la imagen de Ingrid lo atormentaba como una sombra. Se preguntaba si ella también lo recordaba, si alguna vez había pensado en él. En su adolescencia, habían compartido risas, sueños y planes, pero la vida los había arrastrado por caminos diferentes, separándolos por un abismo de expectativas sociales y económicas. Su familia, rica y poderosa, nunca habría aprobado esa relación. Recordaba sus ojos brillantes y su risa contagiosa, y como, en su juventud, había creído que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero el tiempo se había encargado de desmentir esa ilusión. Mientras caminaba, su mirada se detuvo en una floristería modesta que se alzaba en una esquina. El lugar tenía un aire acogedor, con su fachada pintada de un suave color pastel y un letrero de madera que anunciaba flores de Ingrid. Una ráfaga de recuerdos lo atravesó, llevándolo a un instante de su adolescencia. La floristería pertenecía a la familia de Ingrid, y él solía visitarla con frecuencia, fascinado por su habilidad para arreglar flores y crear hermosos ramos. La fragancia de las flores frescas parecía flotar en el aire, envolviéndolo en una nostalgia profunda. Magnus sintió un tirón en su corazón. Sin poder resistir, se acercó a la puerta de la floristería, divagando entre la posibilidad de entrar y la incertidumbre de reencontrarse con su pasado. Preguntas se agolpaban en su mente: ¿cómo había estado Ingrid? ¿Había encontrado el amor? ¿La había olvidado, como él había intentado hacer? Esa última pregunta lo perturbaba, porque la verdad era que nunca había podido dejarla ir del todo. Con el corazón latiendo más rápido, decidió cruzar el umbral. Al abrir la puerta, una campanita sonó, y el sonido resonó con un eco familiar. El interior era cálido y acogedor, con el aroma de las flores frescas envolviendo el ambiente. Magnus se quedó inmóvil por un momento, observando cómo Ingrid arreglaba un ramo de girasoles. Su cabello dorado brillaba a la luz suave del lugar, y su rostro mostraba una concentración que lo cautivó de inmediato. Había pasado el tiempo, pero ella seguía siendo la misma, y en su interior, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Ingrid levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera. Magnus sintió que su corazón se detenía por un instante, la emoción lo abrumaba. Sin pensarlo, se acercó a ella. Sus pensamientos se desvanecieron, dejando solo el impulso de acercarse, de tocarla, de hacer que supiera que aún existía en su vida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló frente a ella, las lágrimas brotando de sus ojos. Era un gesto impulsivo, pero en ese momento, todo parecía correcto.
Ingrid lo miró con sorpresa, sus ojos se ampliaron al reconocerlo. El silencio que llenó la habitación fue ensordecedor y Magnus se sintió expuesto, como si cada parte de su ser estuviera al desnudo. Los recuerdos de su juventud inundaron su mente, las risas, las confidencias, los sueños compartidos de un futuro que parecía tan brillante. Pero también había dolor, la tristeza de una separación forzada por circunstancias que parecían más grandes que ellos. Magnus, susurró ella, su voz temblando. Era como si su nombre fuera una melodía olvidada, y al pronunciarlo, una parte de su historia cobrara vida nuevamente. Él la miró fijamente, sintiendo que el mundo exterior se desvanecía a su alrededor. No puedo creer que seas tú, dijo, su voz quebrándose. Te he buscado en cada flor que he visto. No he dejado de pensar en ti. Ingrid se mantuvo en silencio, sus ojos llenos de confusión y sorpresa. Había tanto que decir, tantos años de distancia y dolor que los rodeaban. Sus manos estaban ocupadas con las flores, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué había regresado? ¿Qué había cambiado entre ellos? La atmósfera en la floristería era densa con emociones no expresadas. Magnus se sentía vulnerable, como si se hubiera expuesto demasiado. Sin embargo, no podía evitar el impulso de querer volver a conectar. Sentía que había llegado a un punto de quiebre, un momento en el que las decisiones que tomara podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. A su alrededor, el aroma de las flores frescas llenaba el aire, y la luz tenue creaba un espacio casi mágico. En ese instante, Magnus supo que debía intentar recuperar lo perdido. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Las dudas comenzaron a asomarse en su mente. La vida que había construido era tan diferente de la que ella había conocido. ¿Podría Ingrid aceptarlo ahora? ¿El amor que una vez compartieron podría desafiar el tiempo y las circunstancias que los habían separado? Mientras pensaba en todas estas preguntas, el sonido de la campanita de la puerta interrumpió sus pensamientos. Un cliente entró, rompiendo el momento. Ingrid se volvió para atenderlo, y Magnus se quedó allí, mirando cómo interactuaba con la persona, sonriendo y mostrando esa calidez que siempre había admirado en ella. Una mezcla de anhelo y tristeza lo invadió. Deseaba que su vida tomara un giro diferente, que el pasado no lo hubiera separado de ella. Magnus dio un paso atrás, sintiendo que el momento se desvanecía, pero también sintiendo que su corazón no podía simplemente rendirse. Si había una posibilidad de recuperar lo que habían perdido, debía buscarla. Con una determinación renovada, decidió que no se iría sin antes decirle a Ingrid lo que realmente sentía. Así, mientras el cliente se alejaba, Magnus respiró hondo y se preparó para dar el siguiente paso, con la esperanza de que el amor que una vez compartieron pudiera renacer entre ellos. Ingrid retrocedió, el corazón agitado y la mente nublada por la sorpresa. La imagen de Magnus, arrodillado frente a ella con lágrimas en los ojos, le recorría el cuerpo como electricidad. Aquel hombre, que había estado tan presente en sus recuerdos, parecía un fantasma de su pasado, y la realidad de su presencia era abrumadora. La floristería, con sus colores vibrantes y aromas embriagadores, se tornó de repente en un telón de fondo para su confusión. Magnus susurró, sintiendo que su voz se quebraba ante la intensidad del momento. La mezcla de alegría y desasosiego la envolvía. ¿Cómo era posible que, tras tantos años, este encuentro pudiera despertar en ella una tormenta de emociones? Su mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas, pero la verdad era que se sentía vulnerable, expuesta. «Por favor, déjame explicarte», dijo Magnus, su voz temblando de emoción. «No sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin pensar en ti. Desde que te vi, todo lo que he conseguido no tiene sentido sin ti a mi lado». La sinceridad en sus ojos era inconfundible, y por un momento, Ingrid se sintió tentada a dejarse llevar por la corriente de sus sentimientos. Sin embargo, la realidad de sus vidas se interponía entre ellos como un muro. «Magnus, han pasado años. Hemos tomado caminos diferentes», respondió con un hilo de voz, mientras su mente se llenaba de recuerdos de su juventud, de risas compartidas y promesas susurradas entre flores. La distancia social que los separaba era un peso que parecía insalvable. «No sé si podemos simplemente volver a lo que éramos».
La tensión entre ellos era palpable, y Magnus sintió que cada palabra que salía de su boca era un intento de reconstruir un puente que había estado en ruinas durante demasiado tiempo. No quiero que nuestro pasado sea solo un recuerdo, insistió, levantándose lentamente, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo monumental. Quiero saber de ti, quiero entender cómo has estado. Por favor. Ingrid sintió una punzada de nostalgia, pero también un profundo miedo. Podemos hablar, comenzó, pero la frase se desvaneció en el aire. ¿Qué podía ofrecerle? Una vida de lucha y sacrificio, un negocio que apenas mantenía a flote. No tengo mucho que contar, se atrevió a murmurar, con la mirada baja, observando las flores que la rodeaban. Magnus, sintiendo el peso de su rechazo, propuso ir a un café cercano. El lugar era pequeño y acogedor, un rincón que solían visitar en su adolescencia. A medida que caminaban, la atmósfera se tornó tensa, como si el aire estuviera cargado de expectativas. La familiaridad del lugar contrastaba con la incertidumbre de su reencuentro. Al entrar, el aroma del café recién hecho y los pasteles recién horneados envolvieron sus sentidos. Se sentaron en una mesa en la esquina, el murmullo de las conversaciones ajenas creando un telón de fondo para su propia historia. La decoración del café, con sus paredes adornadas con fotografías en blanco y negro de Oslo en tiempos pasados, evocó una sensación de nostalgia que ambos compartían. Recuerdo cuando solíamos venir aquí después de la escuela, dijo Ingrid, intentando romper el hielo. Siempre pedías el pastel de chocolate y yo el de manzana. Su voz era suave, pero cada palabra parecía cargar un peso emocional. Y tú siempre me ganabas en las carreras para ver quién llegaba primero, respondió Magnus, esbozando una sonrisa que iluminó su rostro. Aquel momento de risa compartida fue como un destello de luz en medio de la tormenta que ambos enfrentaban. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la tensión se hacía presente nuevamente. Hablar del pasado era reconfortante, pero inevitablemente traía consigo la carga de sus decisiones. Ingrid, sintiéndose vulnerable, decidió abrirse. Desde que nos separamos, mi vida ha sido complicada, comenzó, sus ojos reflejando la tristeza de sus experiencias. Siempre soñé con tener mi propia floristería, un lugar donde pudiera crear belleza, continuó, mirando por la ventana hacia el bullicio de la calle. Pero ha sido difícil. La competencia es feroz y a veces siento que estoy luchando contra molinos de viento. Cada día es una batalla. Su voz se quebró un poco, y Magnus, al escuchar su sinceridad, sintió una profunda admiración por la tenacidad de Ingrid. Lo siento tanto, Ingrid. Nunca quise que te sintieras sola en esto, dijo Magnus, su tono lleno de empatía. Cuando me fui, pensé que estaba persiguiendo un sueño, pero me di cuenta de que el verdadero sueño siempre fuiste tú. Ingrid se sintió abrumada por sus palabras, una mezcla de gratitud y nostalgia la invadió. Magnus continuó, a veces, el éxito no significa mucho si no tienes a alguien con quien compartirlo. He logrado mucho en mi carrera, pero no he encontrado la felicidad que creía que vendría con eso. Ingrid lo miró a los ojos, y en ese instante, comprendió que ambos habían estado luchando con sus propias batallas, aunque fueran diferentes. La conversación se tornó más profunda, y gradualmente, la tensión fue cediendo. Recuerdos y risas comenzaron a fluir con más naturalidad. Ingrid recordó cómo Magnus había intentado enseñarle a tocar la guitarra una vez, y cómo había fracasado estrepitosamente. Magnus se rió al recordar la forma en que ella había intentado tocar una melodía, creando una sinfonía de notas discordantes. Eras un desastre total, se burló Ingrid, riendo con él. Pero siempre me hiciste sentir que podía lograr cualquier cosa. Magnus sintió que el aire entre ellos se volvía más ligero, como si la carga de los años de separación comenzara a desvanecerse. A medida que compartían sus historias, Ingrid se sintió inspirada por la vulnerabilidad de Magnus. Me gustaría saber más de ti, dijo en un susurro, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Qué has estado haciendo en todos estos años? Magnus se detuvo por un momento, mirando por la ventana mientras su mente viajaba a través de su vida. He estado trabajando en varias empresas, expandiendo mis horizontes, explicó.
Pero, a veces, me encuentro atrapado en un ciclo de ambición que no me satisface. Me siento perdido, como si todo lo que he construido no tuviera sentido sin alguien con quien compartirlo. La sinceridad en su voz resonó en Ingrid, quien sintió que sus propias luchas se reflejaban en él. Quizás ambos hemos estado buscando algo que se fue hace tiempo, sugirió ella, una chispa de esperanza surgiendo en su pecho. Pero tal vez aún haya tiempo para encontrarlo. La conversación continuó fluyendo, y mientras las horas pasaban, ambos se dieron cuenta de que estaban redescubriendo algo que había estado dormido en sus corazones. Ingrid habló de su floristería, de cómo había sido un legado de su familia, y de cómo cada flor que vendía estaba impregnada de recuerdos y amor. Es más que un negocio para mí. Es mi vida, confesó, su voz cargada de pasión. Cada arreglo que hago es como una parte de mí misma, y a veces siento que si fracaso, estaré perdiendo parte de mi historia. Magnus la escuchó atentamente, su admiración por ella creciendo con cada palabra. Siempre has sido fuerte, Ingrid, dijo, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. Tu pasión por las flores es admirable. No sé si alguna vez podré entender completamente lo que significa para ti, pero sé que es un reflejo de quién eres. Ingrid sonrió, sintiendo que su corazón comenzaba a abrirse nuevamente. Aquel café, que alguna vez había sido solo un lugar de encuentro, se convirtió en un refugio donde dos almas perdidas encontraban consuelo en la compañía del otro. El pasado y el presente se entrelazaban en un hermoso tapiz de recuerdos y sueños, y aunque los desafíos seguían presentes, ambos comenzaron a vislumbrar la posibilidad de un futuro compartido. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Ingrid y Magnus se dieron cuenta de que su reencuentro era solo el comienzo de una nueva historia. Una historia que, a pesar de los obstáculos, podía florecer nuevamente si ambos estaban dispuestos a luchar por ello. Magnus, con una mezcla de nostalgia y ansiedad, decidió compartir sus logros profesionales con Ingrid. La tarde se había convertido en un suave lienzo de luces y sombras, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse lentamente, reflejando la transición del día a la noche. Se sentaron en una mesa al aire libre, un lugar que alguna vez fue testigo de sus risas y complicidades. Con una copa de vino en la mano, Magnus comenzó a relatar sus éxitos en el mundo empresarial, el ascenso vertiginoso que lo había llevado a ser un millonario reconocido en Oslo. Después de la universidad, lancé mi primera empresa de tecnología, comenzó, mientras sus ojos buscaban los de Ingrid, intentando medir su reacción. Fue un desafío enorme, pero con trabajo duro, logré llevarla a ser una de las más importantes del país. Sin embargo, a medida que las palabras salían de su boca, una sombra de duda cruzó su mente. Hablaba de cifras, de logros en conferencias y de premios, pero en su interior sentía que esa felicidad que describía se desvanecía como el humo de un cigarrillo. Ingrid lo escuchaba atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y tristeza. Ella sabía que detrás de esa fachada de éxito había un hombre que se sentía solo y vacío. Magnus se detuvo por un momento, sus pensamientos se desbordaron. Pero a pesar de todo, hay algo que falta, continuó, su voz ahora más suave, casi quebrada. He estado rodeado de gente, he viajado por el mundo, pero nunca he sentido satisfacción verdadera. Siempre he creído que el éxito traería felicidad, y aquí estoy, sintiéndome más solo que nunca. Las palabras resonaron en el aire, como un eco de sus anhelos más profundos. Ingrid sintió un nudo en la garganta. Sabía que había más en la historia de Magnus de lo que él estaba dispuesto a compartir, pero su corazón se llenó de compasión por el hombre que alguna vez había amado. Magnus, hay más en la vida que solo el éxito profesional, le dijo Ingrid con ternura. A veces, lo que realmente importa son las conexiones que hacemos con las personas que amamos. Ella misma había experimentado la soledad y la lucha, y aunque su vida no había sido fácil, había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Magnus la miró con intensidad, como si estuviera buscando respuestas en su mirada. En ese momento, ambos comprendieron que sus caminos, aunque diferentes, habían sido forjados por las mismas luchas y anhelos. Decidieron salir a caminar por las calles de Oslo, y mientras lo hacían, los recuerdos de su juventud fluyeron como un río desbordado.
Cada esquina, cada edificio, cada plaza evocaba momentos compartidos. Recordaron risas en el parque, largas charlas bajo la lluvia y promesas de un futuro que parecían inquebrantables. La atmósfera se volvió mágica, casi etérea, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Ingrid sonrió al recordar cómo solían correr por el centro de la ciudad, llenos de sueños y esperanzas. ¿Recuerdas aquel verano en la playa?, preguntó Ingrid con una chispa en los ojos. Nos prometimos que nunca dejaríamos de soñar. Magnus se rió, un sonido profundo y sincero que hacía tiempo no escuchaba. Era un tiempo tan simple, respondió. Nos creíamos invencibles. Pero había algo más en su tono, un matiz de melancolía que Ingrid no pudo ignorar. Ambos sabían que la vida había tomado rumbos inesperados, llenos de encrucijadas y decisiones difíciles. Mientras caminaban, el cielo se tornaba de un color gris profundo, y la lluvia comenzó a caer suavemente, como si el universo estuviera llorando por ellos. Se refugiaron bajo un pequeño toldo de una cafetería, riendo como lo hacían en el pasado, recordando que incluso las tormentas podían ser bellas si se compartían. Sin embargo, la risa pronto se desvaneció, y un silencio cómodo se instaló entre ellos. Era un silencio lleno de significados no dichos, de preguntas que flotaban en el aire. En un momento de vulnerabilidad, Magnus tomó la mano de Ingrid. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. La calidez de su toque traspasó las barreras que ambos habían construido. Ingrid sintió una chispa encenderse en su interior, un recordatorio de que el amor que una vez compartieron nunca se había apagado por completo. Sin embargo, las dudas comenzaron a asaltarla. ¿Podrían realmente superar las diferencias que los habían separado en el pasado? ¿Podrían construir un futuro juntos después de todo lo que había pasado? Magnus, sintiendo la tensión en el aire, se atrevió a romper el silencio. Ingrid, no puedo evitar pensar en lo que hemos perdido, dijo, su voz temblando ligeramente. A veces me pregunto si el destino nos ha dado otra oportunidad. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, ambos supieron que el amor que habían sentido en su juventud todavía existía, latente y esperando ser redescubierto. Pero el miedo a lo desconocido también se filtraba en sus corazones. Ingrid se sintió abrumada por la idea de abrir su corazón a alguien que había estado tan lejos de su vida. Magnus, no sé si puedo, murmuró, su voz apenas un susurro. He luchado tanto para salir adelante. No estoy segura de que pueda arriesgarme de nuevo. Magnus, sintiendo su angustia, apretó suavemente su mano. No estoy pidiendo que todo sea perfecto, le dijo. Solo quiero que volvamos a intentarlo. Tal vez esta vez podamos hacerlo de manera diferente. Las palabras de Magnus resonaron en Ingrid, llenándola de esperanza y miedo a la vez. La conexión que una vez tuvieron parecía más fuerte que nunca, pero las cicatrices del pasado eran profundas. Se preguntó si podrían navegar por las aguas turbulentas de sus vidas actuales y encontrar un camino hacia la felicidad. Mientras el cielo se oscurecía y la lluvia empezaba a caer con más fuerza, ambos se dieron cuenta de que el futuro que deseaban construir juntos requeriría valentía y compromiso. La noche estaba por caer, y la ciudad comenzó a iluminarse con luces brillantes que danzaban en la oscuridad. A pesar de la tormenta que se avecinaba, Magnus e Ingrid se sintieron atraídos el uno al otro como imanes. El amor que una vez compartieron era un faro en la penumbra, guiándolos hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero mientras sus corazones latían al unísono, la sombra de sus miedos y dudas seguía acechando, recordándoles que la vida nunca es sencilla y que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El aire en Oslo tenía un tinte melancólico aquel día. Las nubes grises cubrían el cielo, como si el mundo mismo presenciara el conflicto interno que estaba surgiendo entre Magnus e Ingrid. Ambos se encontraban en un punto crítico, una encrucijada emocional marcada por los recuerdos de su juventud y las duras realidades de sus vidas actuales. La tensión era palpable, cada uno luchando con sus propios demonios mientras intentaba navegar un terreno tan familiar y, al mismo tiempo, tan desconocido. Magnus sentía una necesidad abrumadora de acercarse a Ingrid, de romper las barreras que la diferencia de estatus había levantado entre ellos.
En su mente, ella seguía siendo la misma chica de la que se había enamorado años atrás, joven, soñadora y llena de vida. Pero, por otro lado, sabía que su vida había cambiado drásticamente. Él había alcanzado un nivel de éxito que lo separaba de sus raíces, mientras que Ingrid había luchado con uñas y dientes para mantener su floristería a flote. Esta diferencia lo atormentaba, y cada vez que intentaba acercarse, una sombra de inseguridad nublaba el brillo de sus ojos. Ingrid, por su parte, se sentía atrapada. La imagen de Magnus, ahora un millonario exitoso, contrastaba con su realidad. Ella, con su floristería, un pequeño refugio de belleza en un mundo que parecía cada vez más complicado, dudaba de si alguna vez podría estar a la altura del hombre que tenía delante. La emoción que había sentido al volver a verlo comenzaba a entrelazarse con una ansiedad abrumadora. ¿Podría realmente ser parte de su vida? ¿O solo sería un recuerdo del pasado, un amor que había estado destinado a ser efímero? Mientras caminaban por las calles adoquinadas de Oslo, Magnus decidió que debía actuar. No podía dejar que sus inseguridades se interpusieran entre ellos. Con un giro repentino, tomó la mano de Ingrid. Fue un gesto simple, pero en ese momento, ambos sintieron una chispa que había permanecido latente durante años. Miró a Ingrid a los ojos, buscando la conexión que una vez habían compartido. «Te he extrañado», pronunció Magnus, su voz temblando con sinceridad. «Extraño la forma en que hacías que todo pareciera más fácil. Extraño la chica que me enseñó a ver el mundo de otra manera». Ingrid sintió como su corazón se aceleraba. Las palabras de Magnus resonaban en su interior, pero el miedo a perderlo de nuevo la mantenía en un estado de alerta. «No sé si puedo ser la persona que necesitas», respondió, su voz apenas un susurro. «Mi vida aquí es complicada. No sé si encajo en tu mundo». La expresión de Magnus se tornó seria. «No se trata de encajar. Se trata de ser tú misma. A veces, las diferencias pueden ser superadas por lo que realmente sentimos». Pero a pesar de su convicción, una sombra de duda cruzó su rostro. Se preguntaba si estaba siendo demasiado optimista. Esa noche, Ingrid regresó a su floristería con la mente llena de pensamientos. Mientras organizaba algunas flores, sus manos temblaban ligeramente. En un momento de calma, sus ojos se posaron sobre un antiguo álbum de fotos que había guardado en el fondo de un cajón. Con un suspiro profundo, decidió abrirlo. Las imágenes la transportaron a un tiempo más simple, a momentos de risa, de sueños compartidos y de promesas de amor eterno. En una de las páginas, encontró una foto de ellos juntos, sonriendo en un día soleado, con el fondo de una floristería que era la envidia de todos. Era un recordatorio de lo que habían sido y de lo que habían perdido. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras sostenía la foto. Recordó las promesas que se hicieron, los sueños que construyeron juntos y cómo, de un día para otro, todo se desvaneció. La decisión de separarse había sido dolorosa, pero necesaria en ese entonces. Sin embargo, ahora se preguntaba si realmente había hecho lo correcto. ¿Había dejado escapar algo que valía la pena salvar? Al día siguiente, Magnus decidió que era hora de actuar de manera decisiva. No podía permitir que Ingrid siguiera sintiéndose insegura y fuera de lugar en su vida. Sabía que debía demostrarle que su amor era más fuerte que cualquier diferencia social. Así que la invitó a una gala benéfica que estaba organizando, un evento al que asistirían muchos de sus colegas y amigos del mundo empresarial. La gala se llevaría a cabo en un lujoso hotel del centro de Oslo, y aunque sabía que era un entorno intimidante, estaba convencido de que Ingrid debía sentirse incluida en su mundo. Cuando le extendió la invitación, la expresión de Ingrid cambió de inmediato. «No sé, Magnus. Esa gente, no creo que encaje allí», dijo, la duda visible en su voz. «Por favor, Ingrid. Quiero que estés a mi lado. Quiero que veas quién soy ahora y que me muestres quién eres tú. No quiero que me ocultes», insistió Magnus, sintiendo la urgencia de hacerle entender que su amor era genuino, más allá de las apariencias. Ingrid miró a Magnus, y en su mirada vio una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Está bien, iré», aceptó finalmente, aunque su corazón latía con fuerza por la ansiedad que eso le provocaba.
A medida que se acercaba la fecha de la gala, los nervios de Ingrid aumentaban. Se pasaba las noches despierta, pensando en cómo se sentiría entre toda esa gente, en cómo la mirarían, en si su pasado podría ser un estigma. A pesar de sus dudas, había una parte de ella que se sentía emocionada por la posibilidad de volver a estar cerca de Magnus, de redescubrir lo que habían perdido. Llegó la noche de la gala, y cuando Ingrid se vio frente al espejo, sintió una mezcla de emoción y miedo. Se había vestido con un elegante vestido azul que resaltaba sus ojos, pero cada vez que se miraba, la inseguridad la invadía. Sin embargo, al llegar al evento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La opulencia del lugar era abrumadora, con luces brillantes y un ambiente de sofisticación que parecía tan distante de su vida cotidiana. Al entrar, Magnus la recibió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Te ves increíble», le dijo, tomando su mano con ternura. A medida que avanzaban entre los invitados, Ingrid sintió que el peso de su inseguridad comenzaba a desvanecerse. Pero pronto, la presión social comenzó a hacer efecto. Las miradas curiosas y los murmullos a su alrededor la hacían sentir como si estuviera en el centro de un espectáculo. Aunque Magnus se esforzaba por hacerla sentir cómoda, Ingrid no podía evitar sentirse como una intrusa. La diferencia entre sus mundos se hizo evidente, y en su interior, la batalla entre la ilusión de su romance y la cruda realidad de sus vidas se intensificaba. La velada avanzaba, y Magnus la presentó a varios de sus amigos y colegas, quienes la recibieron con amabilidad, pero no pudo evitar sentir que había un aire de curiosidad y juicio en sus miradas. A medida que la conversación se desarrollaba, un amigo de Magnus, que siempre había mostrado un carácter arrogante, se acercó con un tono burlón. «Así que esta es la famosa florista de la que tanto hablas. Debes estar encantada de estar aquí, rodeada de personas que realmente han logrado algo en la vida», dijo, riendo, sin pensar en cómo sus palabras podrían afectar a Ingrid. La sonrisa de Ingrid se desvaneció en un instante. Se sintió pequeña, insignificante. La certeza de que no encajaba en ese mundo la golpeó con fuerza, y su corazón se hundió. Magnus se dio cuenta de lo que había sucedido, y su expresión cambió de alegría a preocupación. Intentó defender a Ingrid, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La tensión aumentó en el aire, como si el tiempo se detuviera. Ingrid sintió que podía explotar en cualquier momento. Se dio cuenta de que no quería ser el centro de atención, que no quería ser comparada ni juzgada. «Necesito irme», murmuró, y, sin esperar la respuesta de Magnus, se dio la vuelta y se alejó del grupo. Magnus la siguió, pero en su mente, el caos se desataba. Se preguntaba cómo había permitido que su amigo hiciera tal comentario. ¿Por qué no había intervenido antes? Cuando finalmente alcanzó a Ingrid, la encontró sentada en un rincón, con la mirada perdida en el suelo. «Lo siento, no debería haber dejado que eso sucediera», dijo, sintiendo la desesperación en su voz. «No es así como me siento contigo. Eres increíble, y nunca deberías sentirte menos por lo que haces». Ingrid levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas que amenazaban con caer. «No sé si puedo estar en este mundo, Magnus. No sé si puedo ser parte de tu vida. Todo es demasiado complicado». Mientras las palabras se deslizaban entre ellos, Magnus supo que debía hacer algo. No podía permitir que sus dudas y miedos arruinaran lo que habían construido juntos. Tenía que encontrar una manera de demostrarle. La gala benéfica se desarrollaba en un lujoso salón del centro de Oslo, adornado con candelabros brillantes y mesas elegantemente dispuestas. Magnus, con un smoking negro que resaltaba su figura imponente, se sentía tanto emocionado como nervioso. A su lado, Ingrid lucía un vestido rojo que realzaba su belleza natural. Su cabello caía en suaves ondas sobre los hombros, y sus ojos resplandecían con un brillo que hacía años no veía. Sin embargo, a pesar de la conexión palpable que había renacido entre ellos, la presión de los asistentes y el ambiente sofisticado comenzaban a hacer mella en ella. Magnus se esforzaba por mostrarle a Ingrid lo increíble que era estar allí, en su mundo, pero él mismo se sentía dividido. Mientras su mirada recorría la sala, notaba cómo las risas y las charlas de los invitados se mezclaban con la música suave que sonaba de fondo. Esto era un mundo que él había construido,
pero al mismo tiempo, la incomodidad que irradiaba Ingrid lo sacudía. Era como si una barrera invisible se alzara entre ellos, una que no existía en su juventud, cuando el amor era puro y libre de las cadenas de las expectativas sociales. Ingrid, a pesar de su esfuerzo por sonreír y disfrutar del momento, sentía que cada mirada de los demás la evaluaba, la comparaba. Se preguntaba si encajaba realmente allí, rodeada de personas que lucían exitosas y sofisticadas. Cada vez que alguien la miraba, se preguntaba si veían a la florista de la esquina, la que luchaba día a día por mantener su negocio a flote, o si veían a la mujer que había compartido momentos entrañables con Magnus en su adolescencia. La inseguridad comenzaba a apoderarse de ella, y aunque Magnus intentaba acercarse, su esfuerzo parecía en vano. ¿Te gustaría un trago?, le preguntó Magnus, intentando romper el silencio que se había instalado entre ellos. Ingrid asintió, pero su voz se oyó suave y distante. Sí, por favor. Magnus se retiró brevemente, dejándola sola en la mesa, rodeada de personas que conversaban animadamente. La miraba de reojo mientras se acercaba a la barra, sintiendo que su corazón se encogía. Ella era la mujer que había amado, que había perdido, y ahora parecía más distante que nunca. Cuando regresó con 2 copas de champán, se encontró con que Ingrid miraba absorta una pintura en la pared, como si buscara respuestas en los colores y formas. Aquí tienes, dijo Magnus, extendiendo una copa hacia ella. Sus manos se rozaron y, por un instante, el mundo exterior desapareció. Sin embargo, esa chispa fue rápidamente empañada por el murmullo de la multitud que los rodeaba. Ingrid tomó un sorbo, pero sus ojos no abandonaban la pintura. Magnus decidió que era momento de cambiar el rumbo de la conversación. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos hacer un ramo de flores para el baile de graduación?, preguntó, intentando evocar un recuerdo que los uniera. Ingrid sonrió levemente, recordando la risa y la diversión de aquellos días. Sí, y terminamos llenos de pétalos y sin un solo ramo decente, contestó, su voz volviendo a cobrar vida. Magnus sonrió, aliviado de ver una chispa de alegría en su rostro. Sin embargo, la calma fue efímera. A medida que avanzaba la gala, Ingrid comenzó a sentir el peso de las miradas ajenas. Un grupo de amigos de Magnus se acercó a ellos, riendo y hablando en voz alta. Uno de ellos, un hombre alto y arrogante, se dirigió a Magnus con un tono despreocupado pero cargado de condescendencia. ¿Y quién es esta, la florista que te está robando el tiempo? La risa del hombre resonó en el aire, y aunque él no lo sabía, las palabras fueron como un puñal para Ingrid. Magnus sintió que el tiempo se detenía. Su rostro se tornó serio, y la tensión en el ambiente se volvió palpable. «Eres un idiota», respondió Magnus, su voz baja pero firme. «Ingrid es una mujer increíble y no tienes derecho a hablarle así». La defensa de Magnus hizo que Ingrid sintiera una mezcla de gratitud y vergüenza. La mirada de desprecio del hombre la dejó expuesta, como si toda su vida y sus decisiones fueran un espectáculo para aquellos que la rodeaban. «Vamos, Magnus, no te pongas así». «Solo estoy bromeando», replicó el hombre, aunque su tono era más burlesco que amigable. Ingrid sintió su rostro arder, la risa y la diversión que antes la rodeaban ahora parecían un eco lejano. No quería ser el centro de atención, no de esa manera. «Creo que debería irme», murmuró, sintiendo que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. «¿Qué?» «No, Ingrid, por favor», imploró Magnus, tratando de agarrar su mano, pero ella se retiró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puedo hacer esto. No soy parte de este mundo y nunca lo seré», dijo, su voz temblorosa. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, y ella sabía que si no se alejaba en ese momento, podría desbordarse. Magnus observó impotente cómo Ingrid se alejaba entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza. La conexión que habían sentido momentos antes se desvanecía rápidamente, llevándose consigo la esperanza que había empezado a florecer. Él quería correr tras ella, abrazarla y decirle que todo estaría bien, que no importaban las opiniones ajenas. Pero el temor de su rechazo y la presión social lo mantenían parado, como una estatua en medio del caos. La risa y la música que antes eran un telón de fondo vivaz se convirtieron en un ruido ensordecedor.
Magnus se sintió atrapada entre dos mundos, uno lleno de glamour y superficialidad, y otro que anhelaba con todas sus fuerzas, un mundo donde el amor y la simplicidad fueran suficientes. Mientras observaba a Ingrid alejarse, comprendió que su éxito no valía nada si no podía proteger a la mujer que había amado desde la adolescencia. Con un impulso repentino, Magnus decidió que no podía dejar que todo terminara así. No podía permitir que un comentario despectivo definiera su relación con Ingrid. Con determinación, comenzó a abrirse paso entre la multitud, decidido a encontrarla antes de que se perdiera en la noche oscura de Oslo, porque, al final del día, su amor por ella era la única verdad que realmente importaba. La noche de la gala había dejado una profunda herida en el corazón de Ingrid. La mezcla de emociones, la presión social y el comentario despectivo de aquel amigo de Magnus habían hecho que se sintiera más vulnerable que nunca. Mientras caminaba por las calles de Oslo, sus pensamientos giraban en torno a su floristería, el legado familiar que tanto valoraba y que ahora estaba en peligro. La imagen de aquel edificio antiguo y acogedor, con su fachada de madera y las flores que llenaban cada rincón, se presentaba en su mente como una visión que podría desvanecerse de un momento a otro. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, vio el nombre de su amiga Marta en la pantalla. «Ingrid, tienes que venir al taller. Hay algo urgente que discutir», decía el mensaje. Sin dudarlo, se dirigió hacia allí. Marta era una de las pocas personas que conocía cada detalle de la vida de Ingrid y, sobre todo, de la floristería. En su interior, Ingrid sabía que el tiempo apremiaba. La noticia que había escuchado sobre la posible demolición la había dejado angustiada. Al llegar al taller, encontró a Marta con una expresión grave en el rostro. «Ingrid, la situación es crítica. La inmobiliaria ha presentado un plan para construir un complejo de lujo justo donde está tu floristería. Tienen el respaldo del municipio y están decididos a avanzar», le explicó Marta, su voz transmitiendo preocupación. Ingrid sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Y qué vamos a hacer?» «No podemos permitir que esto suceda, Marta». «Este lugar es todo lo que tengo», respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Marta tomó sus manos y las apretó con fuerza. «Lucharemos. No podemos rendirnos. Hay que reunir apoyo, hablar con los vecinos, hacer una campaña. Tal vez podamos detenerlos». Ingrid asintió, sintiendo la determinación renacer dentro de ella. Sabía que no podía dejar que su historia, su herencia, se desvaneciera sin luchar. Mientras tanto, Magnus se encontraba en su oficina, revisando contratos y proyectos, pero su mente no podía dejar de pensar en Ingrid y en lo que había sucedido en la gala. La imagen de su rostro, lleno de tristeza y confusión, lo atormentaba. Sabía que la había lastimado, y la idea de perderla era devastadora. En medio de sus pensamientos, su asistente entró con una noticia alarmante. «Señor, hemos recibido una propuesta de desarrollo para el área donde se encuentra la floristería de Ingrid. Es un proyecto grande, y podríamos obtener una gran ganancia». La mente de Magnus se dividió en dos. Por un lado, estaba la promesa de éxito y riqueza que tanto había trabajado para alcanzar. Por otro, el recuerdo vívido de Ingrid, su risa, su pasión por las flores y su amor por la floristería. La idea de contribuir a la demolición de ese lugar, de destruir lo que tanto significaba para ella, lo llenó de un profundo desasosiego. ¿Era realmente eso lo que quería? ¿Un éxito construido sobre las ruinas del mundo de alguien a quien amaba? Esa noche, incapaz de encontrar paz, decidió visitar la floristería. La luna brillaba tenuemente sobre las calles de Oslo mientras caminaba hacia allí. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. La luz dentro era cálida y acogedora, y al entrar, el aroma de las flores lo envolvió. El lugar estaba lleno de vida, pero también de una fragilidad palpable. Magnus se sintió abrumado por la belleza del espacio y, al mismo tiempo, por la tristeza que le producía saber que podría perderse. De repente, escuchó una voz familiar. Era Ingrid, hablando con Marta. Se acercó silenciosamente y escuchó cómo Ingrid compartía sus temores sobre el futuro de la floristería. «No sé qué hacer, Marta. Este lugar es mi vida. No puedo dejar que lo destruyan»,
decía con un quiebre en la voz. Magnus sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que debía actuar, de que no podía permitir que su amor sufriera más. Sin pensarlo, entró en la habitación. Ingrid se giró, sorprendida al verlo. Magnus, murmuró, sus ojos llenos de confusión. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, comenzó a hablar. He escuchado lo que está pasando, y necesito que me escuches. No puedo permitir que esto suceda. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen lo que amas, declaró, su voz resonando con determinación. Ingrid lo miró, sorprendida por su firmeza. ¿Qué quieres decir? ¿Qué puedes hacer?, preguntó, la incredulidad marcando su tono. Magnus dio un paso hacia ella, sintiendo la conexión palpable entre ambos. Voy a usar mi influencia para ayudarte. Contactaré a las personas necesarias y haré que reconsideren la demolición. No quiero que pierdas tu floristería, afirmó, su mirada intensa y sincera. Las palabras de Magnus la tomaron por sorpresa. ¿De verdad harías eso? Pero, ¿y tu negocio? ¿No arriesgarías mucho?, cuestionó, su voz temblando. Magnus respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. No me importa. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero. Se trata de proteger lo que realmente importa, de luchar por lo que amamos. Y tú, Ingrid, eres lo que más amo. Ingrid sintió que el aire se le escapaba nuevamente, pero esta vez no era por miedo, sino por la abrumadora emoción que la invadía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Aquel momento era crucial, no solo estaba hablando de salvar un negocio, sino de la posibilidad de un futuro juntos. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdes todo por mí?, preguntó, sintiendo la vulnerabilidad de su corazón. Magnus se acercó y tomó sus manos, sintiendo el calor de su piel. No me importa el riesgo, Ingrid. Lo que importa es que tú y tu legado sigan vivos. Y si eso significa perder lo que he construido, entonces lo haré. Prefiero seguir adelante con la verdad de mis sentimientos que vivir en un mundo donde tú no existas, dijo con firmeza. Ingrid sintió que su corazón latía con fuerza. El amor que había creído perdido renacía con una fuerza poderosa. Si haces esto por mí, Magnus, te prometo que lucharé con todas mis fuerzas para que esto funcione. No solo por mi floristería, sino por nosotros, respondió, con la voz entrecortada. Ambos se miraron, y en ese instante, comprendieron que estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo juntos. La conexión que una vez habían compartido se reavivaba, iluminando el camino hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. En ese espacio lleno de flores, rodeados por el aroma que tanto los había unido en el pasado, decidieron que no permitirían que las diferencias sociales o los desafíos los separaran nuevamente. Esa noche, mientras Oslo se sumía en un profundo silencio, Ingrid y Magnus planearon su estrategia. Sabían que tendrían que reunir apoyo, hablar con la comunidad e involucrar a todos los que amaban el lugar, pero sobre todo, sabían que estaban juntos en esta lucha. Con el corazón lleno de amor y determinación, se sintieron listos para enfrentar el futuro, dispuestos a luchar no solo por la floristería, sino también por el amor que había florecido nuevamente en sus vidas. El verdadero éxito, entendieron, no era el poder ni la riqueza, sino el amor y la conexión que habían redescubierto, un amor que prometía crecer y prosperar, al igual que las flores en la tienda de Ingrid.